Bueno, muy buenas noches. Una semana más en este campeonato de Race Room Spain, la Free Cup. Estamos aquí en cabina con nuestro compañero Roberto. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Modest. Pues como ya podéis ver, acaba de iniciarse hace unos 2 o 3 minutos la cualificación de estos pilotos de la Free Cup Fórmula Junior. Bueno, muy Y buenas noches. Una semana más. Uy, que me oigo a mí mismo. sí, porque ya está. Que estaba verificando que hayamos empezado. A todo en Perfecto. marcha. Bueno, el circuito de Portimao, circuito que muy entretenido, a mí es un circuito que me gusta mucho. Y bueno, a ver estos pilotos qué tal tiempos son capaces de sacarle a este trazado con este coche que también tiene su peligro este coche. No es un coche fácil de llevar tampoco. No es un coche complicado, pero es un Sí, coche, efectivamente, es un coche aparentemente de iniciación, pero es bastante delicadito, sí que es ir deprisa. Así que un veremos cómo se coche comportan los pilotos. sí que exige ser finito en su conducción y entonces en las luchas hay que ir con cierto cuidadito. Pero bueno, seguro que vemos una apasionante carrera. Bueno, vamos a ver. Primero que marca tiempo, que es Gerard Solá. Y vamos a ver cómo se mueven los tiempos. La verdad es que no tengo referencia en esta categoría de qué tiempo es bueno o malo, o sea que lo iremos viendo ahora mismo. Sí, pues mira, ahora Luis Jaén le ha quitado la plaza por casi un segundo. Pues ahí hay margen aún para que trabajen. Ya lo creo. A ver, tercera posición para el que es Gerard Solán, Pau Alsà, ahora mismo cuarta posición y que ha marcado tiempo. Hasta que no marcan tiempo, pues no aparecen. Y queremos saludar a Francisco Manuel Bozada, que nos está siguiendo desde la retransmisión en directo en YouTube, Muy así buenas noches. como, así como a Fran Machuca, que también parece que está echándonos un ojo. Muy buenas noches a esa supervisión telemática. Y bueno, vamos viendo, ¿eh? De momento el color púrpura, que es el indicativo de este juego que vas en mejor sector o vuelta absoluta, pues lo vemos ahí que está on fire. Sí, este es Vamos, David Mele y de que Bala Racing Team, que si está no pues eso, comete error, conservando. se va a colocar primero de momento y a ver qué tiempo es capaz ya de ir marcando. Ah, por cierto, también hay que saludar a Enrique de Fan Racers Team, que, que pues eso, que nos sigue también de cerca. Saludo. Muy un saludo para Enrique, y tanto que sí. A ver que Davide va a acabar ya su vuelta, a ver si es capaz de superar a Luis Jaén o no. A ver, parece ser que sí, que no ha hecho ningún estropicio. Ahí lo tenemos, se coloca líder de Sí. momento. Aunque Con sí que ya ha bajado un poquito en el 1,53. tercer sector. Mira, mira, mira. Ahí Acaba de irse. estamos. Lo que comentábamos, que el coche a la que lo quieres apretar, pues hay que ir con cuidadito. Y vamos a ver. El resto de pilotos estoy viendo que están haciendo vueltas inválidas, la mayoría de ellos. Eso demuestra un poco lo complicado que es este coche, y más cuando quieres ir deprisa. Y exactamente, o sea, de los 20 pilotos que tenemos en pista, solo han marcado tiempo, o de momento solo 5, y estamos en el ecuador de esta clasificatoria. O sea, quedan 20 segundos para llegar al 50% del tiempo y les quedará tiempo pues para la vuelta de lanzamiento y un par de vueltas, no hay mucho más tiempo. También creo recordar, o sea, que al ser un contenido free, casi, no sé porque no conozco a muchos de los que están participando hoy, serán pues eso, gente que empieza en Resroom y lógicamente pues quizá pues tienen un poquito menos de experiencia en el circuito y en el propio coche y claro, también hace eso de los nervios de participar en la primera carrera. Lo digo porque yo ya, pues eso, ya tengo prácticamente un añito con esto, aunque soy también un novato,
me acuerdo, soy capaz de recordar los inicios que lo pasaba peor que en el selectivo. Es bien cierto que las primeras carreras te pones muy nervioso, tampoco tienes aún, pues, mucha experiencia que en realidad hace falta, que te da la cabeza suficiente, pero para eso también están estas copas, de iniciación, vamos a llamar, ¿no? Que precisamente, pues, también te usan este contenido, pues, gratuito y que es un contenido, pues, muy disfrutable y que la verdad, pues, cualquier persona en realidad podría correr esta carrera ahora mismo, ¿no? Sí, sí, de hecho sin invertir más que en hardware, porque el software en este caso es totalmente gratuito para el nivel de acceso inicial. Y creo que es una buena manera de entrar en Rage Room, te da una idea de qué simulador es, de qué puede ofrecer y hay mucha gente que lo ha probado, pues por entrar un momento, la verdad es que el juego por sí solo y con méritos propios, pues le ha convencido y ha decidido, pues correr aquí una, 2 o las carreras que cada uno quiera, ¿no? Pero que es un simulador que de esta forma gratuita puede demostrar al gran público que es un simulador, pues muy bien hecho, la verdad. Sí, y otra cosa para recordar a la gente que, digamos, empieza o quiere iniciarse, es el hecho de que a diferencia de otro tipo de juegos un poco más arcade, aquí tratamos de simular un poco lo máximo la realidad y, pues eso, trazar, ser limpios, respetuosos, no intentar ir a saco y a reventar al contrario. Se trata de intentar ser un piloto y creerte Exactamente, que te estás jugando la vida y que tú en la realidad no te pasarías de frenada y te chocarías con los de delante. exacto. Entonces, Disfrutar del deporte y entender que el deporte, pues bueno, tiene sus reglas y su buen hacer y que todos estamos aquí para disfrutar y que si uno hace mejor tiempo que otro, no tenga duda que a final de carrera, eso se va a ver en el resultado. O sea, que no hace falta tampoco a veces arriesgar más de la cuenta porque la propia pista coloca a cada piloto en su sitio, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repasito, va, a la clasificación. Mira, van apareciendo ya más registros, tenemos 9. Está el Poleman aún con el 53.899 David y N. David, exactamente. Nos vamos con Luis Jaén, tenemos a Pedro Martínez, a Gerard Solá, a Pau Alsá, a Carlos Gallardo, a Manuel Talavera, tenemos luego a Laris Wolf y luego tenemos a Ignacio Negro, que son de Normalmente está momento en boxes. los demás. Tenemos ahora mismo 2 pilotos en boxes, tenemos a Laris y a Ignacio, que no sé si ya dan por terminada su clasificatoria, eso a veces tú un mismo piloto lo sabes, ¿no? Si te ha salido la vuelta de tu vida, pues es raro que la mejores y estés aprovechando, pues yo qué sé, para hacer el setup del coche de carrera, meter los litros de gasolina que vas a gastar, etcétera. O si van a volver a salir y hacer un intento más, que en definitiva, bueno, el piloto Luis Jaén realmente le puede quitar la pole. Si tiene una buena vuelta, está muy cerca. Quizá estos dos pilotos están un paso por encima del segundo pelotón. Y luego tenemos un tercer pelotón, los que están a 2 segundos, que tenemos a 4 pilotos, que seguramente eso ya nos dará una idea de que en carrera estos 4 pilotos seguramente nos van a dar bastantes buenas imágenes en luchas que tendrán. Y a ver, Recordemos que es una carrera de 40 minutos y supongo que luego pues entrarán el factor del desgaste de neumáticos, quizás entre en juego pues a partir de la mitad del tiempo de la carrera. pues sí, es la gestión en carreras ya de esta longitud, pues sí que es un factor importante a tener en cuenta. Y cada piloto, igual vemos estrategias muy distintas y a saber, porque tampoco ahora mismo tenemos idea de cómo degrada este coche, que hay coches que degradan muy bien y no se nota, y hay coches que son un infierno y prefieres, yo que sé, hasta llegar a incluso a parar a cambiar ruedas. Eso iremos viendo las estrategias, que también es una parte muy interesante de todo el mundo este de la simulación. Hay la parte puramente de cada piloto, lo bueno que es, pero luego en carreras ya de una cierta longitud en el tiempo, pues entra ese otro factor que, como bien sabemos Roberto y yo, nos ha dado alguna victoria en el pasado. Eso Con es, eso es. Eso también se entrena. La estrategia también se entrena. Eso que decimos. exactamente.
exactamente. Forma parte Pues, todo de un mismo juego, deporte. pues Tim Mason acaba de subir 2 o 3 posiciones. Ahora está en sexto lugar y hay 13 personas que han sacado tiempo. Y recordemos que los que estén en pista ahora tendrán que ir acabando porque no les queda ya tiempo para iniciar una vuelta. O sea, que están en carrera, conforme acaben, es su última oportunidad. Pues sí, Estamos a menos de un minuto y medio. si no está ni a más de medio circuito, ya, oepa, aquí vemos unos Sí, errores. Este coche tiene una trasera bastante volátil. eh, sí, sí. hay que básicamente no comprometer al coche. No es un coche que lo puedas comprometer y forzar porque te vas a llevar un susto. Tienes que ir muy regular. Y bueno, lo que comentábamos con pilotos noveles, que si bien evidentemente que se lo van a pasar genial, pues algún que otro error veremos, pero bien lógico para la competición. Bueno, pues algún piloto, de momento tenemos aún bastantes pilotos que están teniendo serios problemas para clasificar, ¿eh? Estamos con 6 pilotos que no han conseguido aún rodar limpio, ya sea porque encuentren tráfico o accidentes, pero como no acaben ahora, Ya. Por cierto, Modes, ¿tú sabes de dónde es Steve Mason? Porque la bandera yo no la reconozco. es No me parece que que sea Sudáfrica, ¿no? Pero Es está que cerquita, yo ¿eh? cuando he visto, sí, África, Me no suena que sé. debe ser por allí, ¿no? Pero no lo sé, es que esa Pues no bandera no la sé, he visto. con la estrella me ha venido a mí ¿Quién? árabe. Jamaica, Ah, árabe. no, no, sí, sí, alguna república extraña, no sé, Es que no en sé. la foto que pone, en la foto que aparece, parece un, no sé, es un hombre blanco, parece tiene pinta de sudafricano. Pero ya te digo, no, esa bandera no la he Ah, visto no, nunca. hombre, claro, vale, la de arriba. Es que me estoy liando perdóname, con la de Lairis Wolf, que también Ah, es una con bandera Larry Wolf. que Sí, esa es Turquía, ¿no? tú ya ves, aquí ya nos vamos al mundo arábico. Y sí, sí, ciertamente, no sé qué país es, pero tiene mucha pinta, pues bueno, o algo jamaicano, ¿no? También, o Sí, por eso africano o te digo. jamaicano. Ahí, algo ahí. Bueno, señores, Me estaban pues, apuntando que es de Angola. Pues puede ser, ya te digo. pues A ver puede si ser. aquí en YouTube. Albania, me está diciendo también Alex. Por cierto, buenas tardes, Alex. Me está siguiendo también en YouTube. Albania, también puede ser Albania, no lo sé, ya te digo, yo no era muy bueno en geografía. Eh, No, pero es que además esa pregunta ya es de nota, ¿eh? Por cierto, estamos en 2 minutos que hay de warm-up previos a la carrera y los pilotos van a hacer pues, las últimas probaturas. La verdad es que hay Exactamente. poquitas cosas que ajustar porque es un setup prácticamente fixed, pero vamos, siempre es bueno. Vale la pena salir, vale la Sí, pena, sobre todo porque porque ruedas con gasolina que antes has rodado prácticamente vacío. Entonces, algo para. exactamente, notar el tacto Ah, con por el cierto, peso, me están apuntando efectivamente que me he equivocado, que la bandera no era la de Turquía, es de Marruecos, efectivamente, es verdad. coño, sí. Sí, Ah, sí, bueno, sí. pero claro, como está la estrella, bueno, La de Laris, es verdad, no, sí, a mí me sonaba mucho y me he equivocado, efectivamente. Y me pues está sí. también apuntando Nacho Negro que es Senegal, seguramente Ajá, el team. sí, Tim, para como Ya vea, ves, por lo menos entre todos aprendemos un poquito de geografía. hombre, y tanto. Conocimiento. Por Pues sí que cierto, saludamos a sale. Nacho Dime. Negro que nos está siguiendo también. Tim creo que es de Senegal, pues sí, sí, parece que se va confirmando. Bueno, un minutito, lo que decíamos, que sale a cuenta salir un poquito a pasearte con el coche, con el carburante, además del factor que señalaba Roberto, de notar el coche con su peso, que la frenada pues igual es muy distinta a la que has usado estos 15 minutos de qualify con muy, muy poco peso. Y la otra gran diferencia por la que vale la pena salir a pista también es que te puede haber cambiado la hora del día. Tienes horarios evolutivos y si la clasificación está en mediodía y la carrera a las 4 de la tarde, pues vale la pena salir y notar si hay Sí, algo sí, te va un diferente, ¿no? poquito. Sí, sí, correcto, tienes razón. O sea ¿Qué tal si que, hacemos una porra? Lo que pasa es que yo no conozco prácticamente ningún piloto de esta serie todavía, pero mm, vamos a ir a lo fácil, ¿no? hombre, ¿Tú David tienes Melé que...? nos lo pondría muy fácil, pero vamos a ver si podemos barrer.
para Vamos a ver casa. si... Exacto. A ver, Pues vamos a apoyar un poquito a Luis Jaén. exactamente. Bueno, Luis Jaén, Pedro Martínez y Manuel Talavera, pues van a tener opciones seguro. Venga, yo voy a poner a Davide segundo, pero pues eso, porque creo que se lo merece, ya que ha hecho la pole y está ahí afianzando. Ha marcado Por, tiempo muy rápido, o sea que por eso seguramente digo, sí. venía preparado, o al menos ha reflejado confianza, ¿no? Cuando un piloto marca Sí, tiempo ya rápido, pues dices, cuidado que este va bien. yo pondré segundo porque, pues eso, igual le apretan y se asusta. Bueno, menos de 45 segundos para que empiece. Esperemos que salgan limpios y que no haya incidentes en la salida, que será una muy buena señal. Esta primera curva de Portimao es una curva francamente delicada, que es muy, muy apurada, muy rápida y en una especie como de bajadita que hace al final, que puede, en una primera vuelta es complicada, vamos a Y dejarlo más es ahí. muy ancha, caben muchos de estos coches que son tan estrechitos. Seguramente se van a poner en paralelo a muchos de ellos. De momento ha Bueno, salido hay bastante bien, buena salida salida. muy bien, exactamente. Vamos a ver. Hola, cuidado por ahí detrás. Luis Jaén se ha puesto en primera posición, seguido de David De, Mele. Uy, ya exacto. había primer accidente. Luis Jaén, concretamente. Luis Jaén lo hemos perdido. Sí, sí, en la primera curva se ve que se ha tocado con Esperemos David. que no tenga muchos daños y pueda recuperar su ritmo, que queda mucha carrera. Aquí es lo que os decimos, no vale la pena en realidad arriesgar más allá de un cierto punto porque se queda toda la carrera por delante. Ha vuelto Luis, está en décima posición ahora. Necesitará hacer una remontada. Tim Mason, el amigo senegalés, pues parece que cuarta Sí, sí. posición, ha hecho una muy buena salida, ha perdido posición, se va quinto y vamos a ver un three-way ahí, vemos. Y como dice nuestro amigo Fran, se está empezando a ver ya a crearse la serpiente. ¿Qué se está formando, Roberto? La serpiente. Bueno, bueno, bueno. La serpiente mágica, el Snake Eye. Magic Snake, ¿no? Snake Eyes, ¿no? Otro La pequeño película, accidente ahí. un trompo propio. Esa Bueno, a curva, esa ver. curva. Mira, mira, se ha contado montonera en la curva esa. ¡Hola! Hemos Sí, visto un coche dañado, de hecho. Sí, uy, un par de coches falla. dañados. Les falta el morro en Francisco algún Zagara coche. tiene la dinámica dañada, igual que Luis Jaén también la tiene dañada y Paul Vísperas también. Pues van a O sea sacrificar que mucha velocidad punta en este circuito porque sí. entiendo que con este coche la recta se hace larga. Es una recta muy larga, la de Portimao, entre la curva esta que empieza en este sector que estamos viendo ahora mismo, que es una bajada con una curva muy, muy rápida, que el coche va deslizando hacia afuera, y la verdad Sí, sí. Mira, que mira, ahí se ve. hay, uy, venga, para adentro. Y sí, sí, tener daños aquí aerodinámicos, pues se va a notar, bien seguro. Parece Bueno, que David se está separando un poquito de Talavera. Mira, ahí vemos a un coche dañado de Ignacio Negro, creo que es. No, era de Francesco Dalla, Melé ha a cogido la la derecha. ventaja suficiente como para ya poder trazar desahogado, que eso es importante, no se traza igual cuando vas muy libre que cuando vas con aliento en Sí, el cogote. Y bueno, de momento, pues con lo que nos ha demostrado, pues si no tiene ningún error propio, creo que de momento afianza su primera posición. Y ese segundo pelotón, ¿no? De Talavera, Martínez y Solá, que están ahí, pues bueno, luchando para ver quién no queda fuera del podio. Qué bonito este coche de Shell. No lo había sí, visto, muy esta bonito. skin. Una skin propia de Ferrari, la verdad. Bueno, de Sí, momento a pues nivel... Manuel Talavera está aguantando bastante bien, porque parece que se quiere ir David, pero no acaba de irse completamente. Tiene la vista. y-
Bueno, ahora mismo solo tenemos a 3 pilotos con problemas reales aerodinámicos, que tienen, pues, problemas graves, pero solo son 3 los afectados. O sea que bueno, no está tan mal, ¿eh? Pensábamos que ese pequeño incidente en esa curva igual había generado más daños, pero no, en realidad hay muchos pilotos aún, 17 con el coche Sí, perfecto. han caído 4 pilotos. Hay 16 ahora. Hay 4 pilotos que se han retirado ya. De los cuales Vale, realmente sí, con daños, bueno, ya no lo sé. Había 2 de ellos o 3 tenían daños, efectivamente. correcto. Bueno, ya Pero Martí bueno, Carbonell, en que principio, parece que en remonta fuerte, principio, ¿eh? te digo que en principio es bastante limpia la carrera. Lo que pasa es que, claro, ha habido un trompo en una curva, pues, poco ciega, que es la curva que hay arriba después de toda la subida. Giras a derechas y, claro, la gente se ha encontrado el piloto cruzado y, claro, y se ha montado el follón. Pero por lo También demás, es este tipo de carreras así más normales, que poco, pero es por decirlo, por el hecho de que hay mucha gente, pues, quizá que es de sus primeras carreras, pues también tiene la dificultad añadida de que no te conoces entre los pilotos. Y eso mm, realmente, es un grado dentro de un campeonato. A veces sabes que un piloto es más agresivo, que otro traza más abierto, y eso ya te lo vas aprendiendo y a lo largo del campeonato evita muchos accidentes. En una carrera así muy esporádica es más difícil, pues porque realmente no conoces si la trazada de ese piloto, ¿no? No habéis entrenado juntos, lo que sea, y puede haber algún incidente, pero aún así vemos una carrera, pues bueno, que va de hecho, avanzando. otro dato importante para los más nuevos, y eso es lo que acaba de apuntar Modes, que no es lo mismo correr una carrera esporádica con un coche que correr un campeonato. Cuando acabas el campeonato habitualmente ya tienes mucha más sensibilidad con el coche, ya sabes cómo reacciona en distintos circuitos, que no todos los circuitos agarran igual y se llevan igual ni desgastan igual. Pues todo eso se nota, se nota. Y tanto esos pequeños detalles que hacen pues que tanto la estrategia como el entreno previo a la carrera pues sea importante, porque realmente, como comentaba Roberto, pues hay diferencias bastante notables Uy, de grip qué accidente ha habido ahí. de un circuito a otro. De Sergio Méndez, creo que ha sido. Salidita de pista. Por cierto, eh, Álvaro Rojo, componente del equipo de Pole Team Motorsport, y su compañero Alex le está siguiendo en directo. Y vemos que David Mele pues está, pues eso, poniendo tierra de por medio con respecto a Manuel Talavera. pues sí, está ahora mismo ya a 7 segunditos. Sí, rodando muy cómodo. Que bueno, es un tiempo que evidentemente lo afianza, como liderato, pero que cuidadín, que cualquier error, 8 segundos no son nada. O sea que aún tienen opciones muchos pilotos. Y Álvaro Rojo, que parece ser que está aquí batallando, aquí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos, que va a conseguir la No, no, posición claramente y muy ahora lo limpiamente. tenemos ahí. Martí Carbonell Exactamente, que ha es el sido del pasado por coche, Álvaro la skin Rojo. Ferrari. Sí, Y estos son Bauer y Pau Alsá, ¿no? Power, a ver, que es Alasa, Pau, también Alasa, sí. Alasa, que también tienen su luchita. Ahora afrontará todo el tramo de recta en rebufo y seguramente este coche con la skin de Orange acabará adelante. Vamos a verlo, a ver si nos hace el seguimiento y podemos ver si realmente el rebufo en esta categoría es suficiente como para adelantar, porque no, nos cambian. No, no ha podido pasarlo. Estoy viendo yo, se ha quedado. Se ha quedado detrás, pues entonces Sí, no tiene tanto rebufo este coche, ¿no? no, al no tener ala, yo creo que, no sé, no, Exactamente. quizá no Sí, nos sí. beneficia, No hay alerón que evitar, ¿no? efectivamente. Exactamente. Hasta otra vez en directo, ¿ves? Lo ves ahí que no. Uy, 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 uy. Un Martí trayazo Carbonell ha tenido ya, un troyazo, sí.
Eso es lo que comentábamos, seguramente los neumáticos, aunque parezca que no y que sea tan pronto, pues en 10 minutitos ya han sufrido una evolución y ya te empiezas a llevar el primer sustito. Bien, lo vimos ayer en la Porsche Comeback, que el coche degradaba seriamente. O sea, del coche del final de carrera al del inicio había un mundo. El que está rodando bastante consistentemente y eso que no tiene nada de aerodinámica es Luis Jaén, que ya está en 11ª posición. Tiene ya a la vista a Pau Alasá. Ya veremos si es capaz de cogerlo, pero va patinando, va patinando. Una lástima que este piloto, que creo que ha sido el segundo o el tercero clasificado, o sea que tenía ritmo, pues haya recibido, bueno, pues o ese golpe que se ha dado y es que sin alerón es lo que comentábamos, es una categoría que seguramente en lo que es el coche va todo el rato al 100% del régimen y si te falta aerodinámica, pues lo tienes complicado. Aún así, remontar posiciones a otros pilotos faltándote medio coche tiene su gran mérito. Sí, sí, yo lo creo. ¿Ves? Está detrás justamente de Andrés Bauer ahora. Es Ahí que lo nos vemos. está cogiendo. Se- y David Mele sigue a su ritmo. Sí, y Vaya, Álvaro abajo. Rojo va remontando, ¿eh? O sea, Sí, está bien, apretando bien. fuerte. Mira, acaba de ganar ahora una posición, creo, de sexto a quinto. Y acaban de marcarle slowdown a Diego Monpó. Seguramente ha hecho una trazada ilegal y se Ujú. ha pasado del circuito. Hay que ir por lo gris. Sí, efectivamente. Lo más importante que hay en una carrera, no salirte de lo gris y acabas mejor. Pues Luis Jaén ya ha cogido a Aquí Andrés lo Bauer vemos, aquí lo vemos. y aunque no lleva, aunque le falta todo el morro, pues tiene mucho Lo está ritmo. presionando mucho, ¿eh? Creo que lo va a pasar pronto. Y ahora estamos. Recuerdo que están rodando ahora, el mejor tiempo está en 1:58. Hay dos pilotos actualmente en ese tiempo y el resto está rodando en 1:57 bajos. David Mele no sé qué rueda porque la última vuelta ha sido inválida. Pero David Melé tiene, aunque le hayan invalidado la vuelta, tanto el tiempo del sector uno como del sector 2 como del sector 3 tiene Sí, el mejor efectivamente. tiempo, o sea que Sí, sí. realmente continúa con un muy buen ritmo, ¿eh? Sí, de Ahora, hecho, ahora mira, ha acaba de salido marcar. Sí. 1:54.868, O sea, es casi un segundo más sobre Pedro Martínez. rápido, Ujú. sí. Pedro Martínez, supongo que no será de la Rosa, ¿no? Ujú. Porque si no, ya sería un supercampeonato. He visto algún que otro piloto aquí en Race Room que tiene nombre de piloto más o menos conocido, pues no sé, a modo de homenaje o lo que sea, porque justamente el otro día en una carrera que nos encontramos Antonio Cubero, que es el campeón de España de subidas en cuesta y de coches de pista clásicos, Sí, eh, justamente pues encontré un piloto que se llamaba así y bueno, le pregunté directamente a esta persona si era él y me dijo que no, o sea que directamente ese piloto entiendo yo que será un admirador suyo o alguna cosa parecida, ¿no? Gente que le gusta el motor sí. y en su nick hace ese pequeño homenaje o gran homenaje. Ya. Por cierto, estoy viendo que Álvaro Arrojo, de Pole Team del Sport, ha subido bastantes posiciones y está llegando casi, está a puntito de coger a Gerard Sola. O sea que, y a Diego Monpó le han vuelto a marcar otros dos slowdown. Mira, Álvaro Rojo está comiéndose a Gerard Sula, Sí, realmente sí. viene de atrás Fue un Álvaro Arrojo accidente. y viene muy fuerte. Sí, sí. No sabemos quién se ha salido. No, Pues es probable que sea algún piloto de atrás porque no hemos visto sí. ningún cambio en la clasificación Sí, destacable. sería uno de los que está al final. Dale la pizza. ¿No? Da la pizza. No, da la piazza. Dale la piazza. Ah, piazza, es verdad, yo digo pizza. Ya se me ha ido la cabeza a esta hora que no he cenado aún. Se me ha ido la pizza. Bueno,
pues realmente Melec está cada vez ya a un mundo, ¿eh? Ahora sí que ya tenía un cojín muy, muy amplio de unos 23 segundos aproximados sobre el segundo clasificado, que es Pedro Martínez. Tenemos en tercera posición a Manuel Talavera. Tenemos en cuarta posición a un salto importante de 15 segundos a Gerard Solá. Y luego nos viene ya directamente Álvaro Arrojo, que es el piloto que comentábamos que yo creo Muy que fuerte. está fuertísimo y está muy cerca de adelantar a Gerard Solá. Ahora mire, nos vuelve a meter la cámara porque ya detecta que aquí va a pasar algo. Seguimos con Tim Mason, aquí lo tenemos, que también, bueno, pues creo que ha hecho mucho mejor carrera que clasificación. Quizá no es, por ejemplo, esto ahora me lo estoy imitando porque me faltarían datos, pero es aquella cosa que también es importante en la simulación. Quizá no es el piloto más rápido, pero sí un piloto muy regular y eso al cabo de de una carrera pues te va dando posiciones y son maneras de correr. Luego tenemos a Martí Carbonell Soler, tenemos a Carlos Gallardo, a Pau Alsá, muy cerquita también de Carlos Gallardo, o sea, aquí puede haber una competición. A Luis Jaén, que también tenemos, ahí estamos, hay tres pilotos muy juntitos, que vamos a ver alguna batalla seguro. Se acaba Y de ya no. retirar, se acaba de retirar Diego Monpó, seguramente con tanto off-track, pero algún tipo de accidente o algo y se acaba de retirar. Luego nos vamos con Ignacio Negro, y luego ya saltaríamos a... eh, bueno, no, tanto Ignacio Negro como Laris Wolf, como Geto Getronas y Paul Vísperas, si bien están relativamente juntos y que también pueden competir esos puntos entre ellos, pero ya los tenemos prácticamente, bueno, o directamente en posición de doblados, ¿eh? Han tenido algún problema o fallo. Pues bueno, pero aún así hay cuatro ahí que tienen unos tiempos parecidos. Mira, Arrojo acaba de adelantar a Solá, Sí. justamente ahora mismo, mientras comentábamos esto, y se sitúa ya en cuarta posición a 9 segundos del podio. Si consiguiera llegar a podio, pues realmente habría hecho una remontada muy espectacular, ¿eh? Este piloto. Tenemos un grupito de amigos de David Mele, que están apoyándolo en YouTube. Creo, yo no soy italiano, pero creo que están diciendo algo como sobre. ¿Qué haces, crack? ¿No? Sí, Sí, le da bueno, buen David ha puesto lo apoyo. de Ravi de mí, David Mele, ¿qué a qué se refiere? Sí, acaba de otro. Tom Mason se acaba de retirar. Tom Mason se acaba de adelantar. Oh, pues O, o no, se ha ido a no, no, boxes. no. Es que me estoy dando cuenta y es una duda que me quedaría, saber si la Free Cup tiene parada obligatoria, porque aquí yo no lo veo reflejado en ningún sitio y estamos prácticamente en el momento exacto de la mitad de la carrera y he Sí. visto ya un par o tres de pilotos que creo que han parado en boxes. Ah, pues puede ser que sea desgaste del neumático o que hay gente que no ha puesto la gasolina adecuada o necesaria. Yo te digo, O me ha parecido ver a Tim Mason entrar Bueno, voy a ver dónde está, ¿eh? Pero no, va rodando, va rodando. No sé, me habré equivocado. claro, si hubiera parada obligatoria, sería una ventaja para los pilotos que llevan rotura. Porque si eres bueno Efectivamente. y hay una parada obligatoria, pues esos 10 segundos o 15 que te tarden de más a arreglar esa chapa, pues te va a valer mucho la pena. O sea que en eso sí que no somos conscientes de si la gente va a ir mayoritariamente a parar o no, pero de eso puede depender mucho la carrera para los pilotos que tienen daños en sus vehículos. Álvaro Rojo ya está en cuarta posición. Es una gran remontada y ahora ya tiene el ojo puesto en Pedro Martínez. O sea que. Y Laris Wolf acaban de penalizarlo con un drive-thru, como se indica en el skin. Empiezan ya, yo creo que los fallos por degradación de neumáticos. Vemos que hay algunos pilotos que están derrapando Pues, bastante. pues drive-thru también podría ser una sanción muy vinculada a entrar demasiado deprisa en box. No sé exactamente el motivo, Pues pero podría ser. podría ir. Y realmente Álvaro Rojo se encuentra ahora mismo solo a menos de 2 segundos ya de Pedro Martínez, ¿eh? O sea, está claramente en opción ya de podio.
Luego tendrá un salto de casi 20 segundos hasta Sí, llegar ya a tiene, lo Manuel tiene ya. Talavera. Y ya lo Medio tiene aquí, segundo. ¿no? Sí, sí, medio segundo. Seguramente se va a centrar en esta batalla. Cambiado. Luis Jaén que venía fuerte. A veremos si Está, sí pues está no ve. cogiendo por Arasá. Y al grupo este de Carlos Gallardo también. Y Sí. sí, Está el grupo de Martí Carbonell, Carlos Gallardo, Pau y lo cierra Luis Jaén, que acaban de pasar un doblado. Pero sí, sí. Luis Jaén sigue fuerte para mantener la aerodinámica. muy fuerte, sí, señor. Y ahora vamos con Pedro Martínez, ¿no? Sí. Que es el que pues está siendo amenazado por Álvaro Rojo. Que Luis realmente, Jaén está entrando en boxes, pues seguramente sí que están haciendo cambios neumáticos. Están justo a mitad de recorrido, ¿eh? ¿verdad Efectivamente. que sí? Sí, 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 pues, sí, sí. pues Están entrando varios. De hecho, varios de los esto, pilotos han entrado antes, por eso hemos visto. pues esto me ha sorprendido y realmente dábamos a los pilotos, pues que bueno, que luego ese sobretiempo que te pueden tardar a arreglar, pues queda muy diluido porque si cambias ruedas ya es un tiempo. Y cuidado que a Rojo ya lo tenemos en podio, ¿eh? Ahora mismo. O Sí, sea, sí, señor. realmente lo ha conseguido. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues yo estoy viendo a Davide, que sigue su ritmo, y de momento parece que no tiene intención de parar. Ha pasado por delante de meta y Está fuerte. está fuerte, está, sí, está rondando en 1.5. Pues el piloto Sí, italiano que la verdad es que parece ser que está imponiendo el ritmo en esta carrera y no sé si el campeonato, pues, todos los circuitos se le van a dar así de bien, pero parece ser que apunta maneras. Bueno, ¿qué más tenemos aquí cerca? Mm, Es que ahora mismo está habiendo mucho movimiento en la tabla de tiempo, creo que se debe de haber a paros en boxes, sí, porque Naciones parece que está en boxes también, efectivamente. Ya sale y acaba de entrar, ¿quién ha entrado ahora? Manuel Manuel Talavera, Talavera, efectivamente, que estaba en tercera posición. pues sí que van pasando todos los pilotos, ¿eh? O la gran Sí, sí. mayoría. Y están rodando en 1:56 ahora el tercer piloto, o sea que el ritmo realmente, pues, entiendo que por degradación de ruedas, pues bueno, sí que Por se nota. cierto, Álvaro Arrojo está pegadísimo a Pedro Martínez y le va a disputar la segunda plaza, ¿eh? Correcto, sí, solo están sí, sí, a 2 segundos. Creía que tenían más espacio entre ellos, pero no, Sí, ahí ya estoy lo viendo, tiene. de repente. Claro, el salto grande es con David Melé, que realmente, bueno, tiene un cojincito que se ha reducido, ¿eh? Ahora está solo a una mediana de 24 segundos y, o sea, no ha ido Es subiendo que, más aún claro, yo y creo que ya va a subir los neumáticos. Vemos ahora eh, también que está parando Manuel Talavera saliendo. y tenemos la skin Ferrari y Álvaro Rojo es de Poletin Motorsport. Sí, pues se ha acercado bastante a Pedro Martínez, pero la verdad es que está aguantándole la distancia. Claro, parece ser que entiendo que habrán parado, ¿no? Por la diferencia de tiempo que hay ahora. Pues no lo Entiendo que sé, parece ser que sí. parece que sí, porque Porque hay. aquí no nos indica quién ha parado en boxes en la información. Yo pensaba que estaba esa información, estaba así. Bueno, ¿qué más? Álvaro Rojo.
realmente es que está muy cerca, ¿eh? Ahora, estas son imágenes del líder, que aparentemente, vamos a ver alguna, si nos dejara la cámara, si rodaba con comodidad o si rodaba con ya estrés de neumáticos, porque recordemos que es uno de los pocos pilotos que aparentemente no ha parado. Y ahora mismo desconocemos si la configuración de este servidor para esta carrera era con parada de boxes obligatoria, que entonces, pues bueno, cambia totalmente el planteamiento de estrategia que hace el piloto respecto a la carrera, ¿no? Y Sí, no roda la Davide y está rodando bastante. Sigue, se le ve bien, no tiene grandes problemas. Y le acaba de acaban de dar. marcar Mm, 1:55.4 sí. David, que es un muy buen tiempo aún. Y a Luis Jaén le acaban de marcar también, o sea, le acaban de penalizar con el slowdown, porque se ve que ha hecho un strike. Pero recordemos que Luis lleva de aerodinámica y está ya en novena posición, con lo que supongo que estará haciendo lo que puede. Estará derrapando como dristeando. Exactamente. Ahí los vemos. Ahora hemos visto claramente en esa imagen que este coche número 10 de Sonax, pues fijaros, creo que esa deslizada le ha hecho convencer para entrar a boxes. Si tenía alguna duda, hemos visto cómo encaraba el carril de boxes. Y realmente, pues bueno, es muy probable que este coche sea bastante difícil de llevar, con desgaste de neumático elevado. Otro que entra a boxes. Otro más, sí, se ha visto, Sí, uy, un alerón al final ahí, coche amarillo, van cayendo. A ver, aquí ha habido un movimiento ahora que no estoy entendiendo. ¿Qué ha pasado? Gerard Solá entra a boxes y Pau Alasá Y, también. y el otro Ya sale Pau Alasá. Y Geto Nas también está en acaba de boxes entrar ahora. ahora mismo. Sí. Pues ahora ya quedarán unos tiempos un poco más ordenados definitivos, porque hay ese impaso en que los pilotos pues tienen ese desfase del momento de parada y la tabla de tiempos se vuelve un poco loca. Que repasamos. Parece que David Mele está dejándose tiempo Es, o es que ha tenido si un no ha incidente parado o algo, ¿eh? aún, Sí. es francamente probable que esté. Bueno, claro, si Pero los está haciendo demás buenos no. tiempos. Los tiempos no son malos. Lo que no sé es que tenga Cierto. algún incidente ahora. A ver, no entra, ¿eh? Sigue sin entrar. No, no, a ver, si realmente está haciendo 1:55, es el piloto más rápido en pista ahora mismo y Ahora casi entra. Mira. ahora sí, Ahora pues, entra. pues sencillamente he aprovechado la ventana, me da la sensación, ¿no? Sí. Porque si yo haciendo 1:55, no. Pero espera que Pedro. Ah, Pedro tampoco Cuidado, había. otro piloto. No, claro. Pedro no había tampoco parado, por eso. Porque yo Y, digo, a- uy, ¿le va a pasar? y ahora vamos a tener una sorpresa con Álvaro Rojo, ¿eh? Sí, a Rojo se va Este a poner se va a poner cerquita. cerquita. Vamos a ver que aquí puede haber un movimiento en las cabeceras ahora Otra parada. importante. Ah, no, David ya ha salido. Veremos cómo está, a ver cuando salga la recta, si se ve por detrás a los pilotos. No, Ha hecho una vuelta parecen. rápida de momento en pista David de Melé de 1:41. Tiempo bastante bueno. Supongo que ahora, como acaba de salir otra vez con neumáticos, entendemos que cambiados, pues volverá a tener estas casi 12 minutos que quedan para el final. Creo que van a ser vueltas, 4 vueltas, que va a ir muy fuerte, ¿eh? O sea que Sí, sí. si quien no lo coja rápido, dudo ya que lo pueda coger. Pero ahí lo vemos, ¿no? Que tenemos a Pedro Martínez, pues ahora mismo a 18 segundos de él, que de hecho es una distancia más corta ahora que antes de la parada, ¿no? Bueno, aquí ahora pega un salto. Sí, es que no entiendo bien los tiempos Yo del marcador este a veces sea, sí, se rayan. al parecer que sí, Deja, que hay vuelve a bajar otra algún. vez. Sí, un bugueo o algo ahí Exacto, que hay algún trozo del circuito que se vuelve un poco loco. Pero bueno, las sí. posiciones ahí están. Y, y cuidado con Álvaro, realmente.
que es Álvaro que Rojo no, ahora Pedro le ha sacado una ligera ventaja a Álvaro, estoy viendo en mi usuario, tendrá 1,5 segundos, 2 segundos. Y David sí, David está bastante más alejado, ¿ves? De y hecho, Tim mira, podemos, Mason, ah, si podemos el mapa, sí, efectivamente, les lleva prácticamente 2 curvas. Digamos, va a entrar en la curva, en la recta, va a entrar ahora David, y tanto Pedro como Arrojo en la... A ver, piloto sí, también Pau llevan Alsá. 8 o 10 segundos, 8 o 10 segundos. El piloto Pau Alsá está muy cerca de Tim Mason, que parece ser que está haciendo una muy buena carrera y se halla ahora mismo en quinta posición. Sí, Y lo tiene muy cerquita, 1 segundo y poco. Y Luis Jaén ya tiene ahí un poquito más de espacio, pero bueno, también está a 4 segunditos. Carlos Gallardo, que se encuentra a 13 segundos. Estoy diciendo tiempos que de añadir al rival que tienen delante, para el espectador que no se líe. Luego tenemos a más 20 Zulá. Luego tenemos ahí a poco más, pues a Martín Carbonell Soler y a Ignacio Negro y a Manuel Tavera. Talavera Y en se ha hundido última, un poco la clasificación. Habrá tenido algún problema, porque estaba rodando muy arriba y igual ha sido por eso, justamente. Igual ha sido de los primeros. No, no, es al revés. No sé. pues no sé, Además que ha algún sido de los problema últimos en mecánico o ha sido de los últimos en cambiar neumáticos. pues sí. Y vamos a ver ahora que estamos con Pau Alsá, que está ahí a muerte con el rebufo de Mason. Y ahí ya intenta meterle. De hecho, mira, aquí tenemos un casi paralelo. A ver, estas dos curvas a derechas que vienen ahora, con esta subidita que hace. Ya solo quedan menos de 9 minutos. Estamos prácticamente ya en el último cuarto. Así que veremos el desenlace final en breve. Aproximadamente 4 vueltas para el final. Y ahora sí que parece ser que Álvaro Rojo pues está un poco más distanciado, que Pau Alsá Sí. es continuo. ¡Oh! Cuidadín. ¡Oh! Qué lástima. Mira, y se aprovecha de Cuidadín. todo Luis Jaén. ¿Y qué ha pasado? O se les ha Pues enganchado el coche, ha Tim tenido Mason me parece que se ha retirado. Porque Tim parece ya. Mason, Sí. pues Ah, no, igual ha no, tenido, no, 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 está. Pero va muy lento, está por fuera. No sé si tiene el coche roto, ¿eh? pues no lo sé, sí que ha dado la sensación que el piloto pues esperaba al que ha causado el incidente, Sí, no no, no, sé. pero se está yendo hacia... Sí, yo creo que se ha retirado, ¿eh? Y Sí, la pantalla. Gerard Sola se ha retirado. Pues una lástima, estos coches de rueda de open wheel, a veces los daños son severos. Sí, efectivamente está en boxes ya. Tim Mason y Paul están en boxes los dos. Bueno, pues una lástima para ellos porque ya en esta lucha que quedaban 7 minutitos, pues al Uy, uy, final, uy, uy, Davide. ¿qué ha Está un pasado? poco desbocado. Se ha derrapado ahí. Está un poco desbocado. Ahí nos lo están poniendo ahora mismo en cámara. Sí, Bueno, parece que ha hecho una carrera bastante impecable, así sí. en general. Y, y Álvaro y Pedro están manteniendo esa distancia. Veremos qué diferencia o novedad los 6 minutos que quedan. Y por detrás, Y hace un repaso si quieres a las posiciones. sí, mira, tenemos, a ver, bueno, en primera posición, evidentemente, a Melé. Aunque Tenemos estamos a P. cerca, ¿eh? Se les ve a Pedro al final de la recta. Están recuperándole algo de distancia, ¿eh? Me indica sobre unos 20 segundos más o menos de media, que tenemos a Pedro Martínez y Álvaro Arrojo a 3 segundos más. Luego nos vamos con Andrés Bauer, que al final, pues bueno, también está haciendo.
carrera, una cuarta posición, a Luis Jaén, que recordemos que creo que ha sido el segundo mejor tiempo y que ha Sí, tenido un golpe en las primeras vueltas, pero al final, bueno, pues ha recuperado puntos y en una quinta plaza pues se va a llevar sus puntitos. Manuel Talavera que Tenemos, va haciendo un adelantamiento muy bueno a Ignacio. Le ha apretado tenem- un poco y se lo ha llevado. tenemos a Carlos Gallardo en sexta posición, tenemos a Martí Carbonell en séptima y a Pau Alsá que me lo está dando como retirado o no sé exactamente qué ha Sí, pasado. no, creo que está fuera, está en Está boxes. fuera. Manuel Talavera, que lo tenemos en novena posición, y tenemos a Ignacio Negro en décima y a Laris Wolf en onceava posición. Pues al Sí, es final, que fijaros que Laris Wolf, pese a haber hecho su carrera pues prácticamente eh, personal, pues va a llevar, y se va a llevar sus puntitos, porque los demás han tenido algún accidente o lo que sea, y él, aunque sea pues a su ritmo, al final, pues bueno, ha tenido la constancia su premio y una onceava posición, pues van a corresponder unos puntitos del campeonato. y la experiencia de las vueltas dadas y acostumbrarse al circuito y al coche. Recordemos que, vamos, que hay bastantes gente nueva en este coche, supongo, y en este juego. Exactamente, bueno, Andrés Bauer ya es un piloto Sí, desde luego con que... experiencia Ujú. y Bueno, supongo que otros también, pero como es un poco la entrada a gente nueva, pues supongo que habrá bastantes nuevos. Uy, correcto. A ver, David, mira, David en esta última vuelta, David de uy, Melé, se acaba de ir Pedro Martínez, ¿eh? Pedro se Martínez, uy, acaba. uy, A cuidado por ver el que hay terreno. movimientos, que tenemos movimientos. A ver, sí, mira, mira, acaba de pasar Leandro. Es que están luchando, están Si luchando. no, no, es que ha tenido un percance y se ha salido de pista Pedro en la curva anterior. Y ahora fíjate, ahora está intentando recuperar. Aquí vamos a tener una buena pelea hasta el final de la... Que no tenga Pues ningún incidente y que sean... bueno, parece, no sé si es una casualidad del skin o si realmente forman team como No, no. pilotos. Son O sí. pilotos individuales, ¿ah? No lo A sabemos. ver. Con el equipo de correos alemán. No, sí, sí, son los dos del Power Team, Motorsport. Ah, vale, exacto. Pues entonces supongo que van a tener cabeza y ya cada uno. Aquí lo vemos, no sé si es una imagen propia del piloto, esta que nos sale en su perfil, aquí en pantalla, pero que ha hecho un carrerón, Álvaro Rojo, clarísimamente, y al final, pues mirad, los dos compañeros de equipo van acá a subirse al podio, ¿no? Sí, sí, La efectivamente. escudería de Poletin Motorsport, pues creo que se va a llevar un buen pellizco de puntos para su escudería y sus pilotos. Y cuidado porque la tabla de tiempos nos indica que David está muy cerca. No hostia, sí, sí, lo han cogido. Ahí lo tenemos. Sí, sí. O sea, cuidado, que nos quedan dos vueltas y fijaros que Arroyo ya está, le han enseñado un Seguramente ha tenido un poquito. problema o está ahorrando combustible. Alguna de las dos problemas pueden ser. Yo creo que habrá tenido una salida de pista. Pues algo ha ocurrido claramente porque esos 20 segunditos que tenía de margen, y vamos a tener una última vuelta, pues francamente El infarto. emocionante, ¿eh? O sea, después de 40 minutos, realmente el podio va a llegar, que entre ellos ahora mismo hay menos de un segundo. O sea que eso es una cosa muy deseable en cualquier campeonato y en cualquier carrera, emociona hasta el último segundo. Y aquí lo tenemos y lo hemos Un podido final disfrutar. muy bonito va a ser. Pues Porque sí, inesperado y Sí, sí. Davide no va a dejar su brazo, no va a dejar su no brazo va a dar, torcer. no va a dar su No va a dar brazo su a brazo torcer. torcer, claramente. Recordemos que es el poleman. Y, y Álvaro debe tener la adrenalina por las nubes. En diferencia de tiempo entre Álvaro y David de Mele en vuelta absoluta, hay 4 décimas de segundo para Melé, o sea, Melé es más rápido para 4 décimas, o sea que
le va a costar a Álvaro seguir el ritmo de Melé si es que le da caña, o si Melé tiene algún tipo de problema en el vehículo, pues a ver si se puede beneficiar. Bueno, Por cierto, chicos, ahora sí que vamos a entrar entramos en en la la última última vuelta vuelta, ¿eh? y, Exactamente, y última vuelta. aprovechamos para recordaros que todos los resultados de las carreras, así como los demás campeonatos, los podéis consultar en la web de raceroomspain.com y miremos cómo Álvaro le está Álvaro metiendo el coche a Davide. Esta frenada final de recta va va a a ser la ser de carrera. infarto. Toda la Uy, carrera uy, se uy. juega a una vuelta, se ha puesto delante, pero se va un pelín ¡Oh! largo, se va un pelín Madre mía, larguito. qué Pero buena. bueno, nos queda toda la vuelta del circuito de Sí, sí. Portimao. Uy, ya se han pegado. Hoy Ah, ahí no. Sí, me parece que sí que había un pequeño. algo ha habido. Están Sí, sí. nerviosos, Uy. ahí Y ahí están acaban. yendo al 100%. Sí. Y recordemos que ahora los neumáticos estarán bien un descanso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lástima! Mira que desaguante. Por lo que Aquí hemos se puede visto, por lo aprovechar. que... Pedro Martínez se puede aprovechar de la batallita. Pues cuidado que igual es el típico que sale de detrás y te mete el Sí, hachazo en la última curva, porque sí, los... que recoge el pescado. tanto... Exacto, tanto Melé como Arrojo da toda la sensación que van a entrar en curva muy Sí, sí, ajustadamente, o sea ya lo creo. que ahí tiene Ya una lo creo. opción para Uy, Martínez. uy. Oye, qué emocionante todo. Pues sí, francamente nos ha quedado una última vuelta aquí genial, que Uy, vemos la lucha. Va a tope, es que Arrojo van todos, todos. Sí. lleva el cuchillo en la boca ahora Uy, mismo. eso se lo lleva a comer. Madre mía, y Pedro va a Y salirse. bueno, Pedro, se míralo, lo va a míralo, llevar, míralo, se lo va a llevar míralo. Pedro, ya verás. Pedro Martínez, cuidado, que además está en el sitio bueno, Está en el por sitio bueno. Uy, uy, desahogado. Pedro. Míralo, Mira, míralo, mira. míralo, míralo. Espérate, Uy, ahora hay que hacer la cámara. Sí, Oh, pero parece la televisión española estos. Ah, madre mira, mía, madre Álvaro se ha mía, puesto en primera que posición. estamos, que nos quedan 300 metros y nos pone esto. Álvaro se ha puesto en primera posición, ha entrado Álvaro, seguido de Pedro y David en tercera posición. Bueno, pues impresionante Impresionante, el impresionante final de trabajo carrera. de Bullet Team Motorsport, porque bueno, le ha hecho Yo una creo que jugarreta a a Balas David, Racing Team. sí, sí, a en- David le ha quedado mal el cambio de... ¿Te das cuenta? No, porque aunque haya cometido un fallo y le hayan cogido el tiempo, luego ya no tenía ritmo. Algo le ha pasado en el cambio de neumáticos, que ya el coche no se ha comportado como él esperaba. pues eso Qué bonita parece. carrera, sí, señor. Pues sí, Repasamos las posiciones, si acaso. y tanto. Vamos a ello, venga. Al final, primero para Álvaro Arrojo, segundo para Pedro Martínez, tercero para David Emelé, cuarta posición para Andrés Bauer, enhorabuena para él, quinta posición para Carlos Gallardo, sexta posición para Luis Jaén, séptima posición para Martí Carbonell Soler y octava posición para Manuel Talavera, novena posición para Ignacio Negro, décima posición para Pau Alsá y onceava posición para Laris Wolf. Que estos son los 11 pilotos que han conseguido Terminar. completar estos 40 minutos de esfuerzo. Sí, señor. Pues muy bonita Y carrera. recordaros que la semana que viene, a esta misma hora, tendremos la siguiente carrera que se disputará en el circuito de, ahora os lo digo, a ver, Si tenéis interés en probar, que para eso es una opción, hay un campeonato de iniciación, pues sabéis que tenéis las inscripciones tanto en la web de Race Room Spain, que encontraréis enlaces directos a todos los campeonatos para los lunes, para los martes, para los miércoles, de diferentes categorías, y también en SRLX os podéis apuntar directamente al campeonato. la siguiente carrera es en el Race Room Raceway Classic. Será la tercera prueba del campeonato y la cuarta y última prueba del campeonato será en Sepang. Os recordamos que todos esos circuitos, igual que estos coches, son de contenido gratuito, con lo que podréis correr tan solo instalándoos el software de Race Room. De Exacto, Race Room. exactamente. Y, y nada más.
En principio, esperemos que os haya gustado. Recordaros que nosotros somos bastante noveles en esto de la retransmisión, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y si hemos cometido algún error, Exactamente. pues lo siento. Muchas Bueno, yo gracias por atendernos. creo que hemos dado al menos un poco de opinión y contenido para con la carrerita y agradecer a todo el mundo que nos haya poder ver en directo, a nuestro compañero Roberto y a mí mismo, Modest, pues que hemos estado encantados de al final pues retransmitir esta carrera que ha resultado ser bastante más emocionante de lo que nos esperábamos en el final. Sí, sí, señor. Y enhorabuena al equipo por el Team Motorsport por el primer y segundo puesto. Correcto. Pues Buenas un noches. saludo y buenas noches a todo el mundo. Hasta luego. Chao.